dar gracias a Dios por estos años donde vivimos momentos felices y llenos de mucho aprendizaje, a nuestros papitos por apoyarnos y a nuestra maestra por su amor y paciencia. Hoy culminamos esta etapa en nuestras vidas. Hemos crecido, la primaria nos espera. Sigámonos esforzando para ser niños de bien y que todos nuestros sueños se cumplan. Gracias. Hola Ricardita. Hola. Detrás de cámara. Detrás de cámara. El video. Hagamos Saluden a mi cámara. Nila. Más, así ve. Yendo grabando a los... Lian, vení, te voy a pedir una opinión. ¿Qué opinas? No, hombre, no cortes. ¿Qué opinas que te has graduado? No sé, viejo. ¿Qué opinas de? Nada. Y ese...